Según estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, esta campaña la superficie de trigo se reducirá a 4.100.000 hectáreas. Teniendo en cuenta la importancia que tienen los cultivos de invierno como herramienta para el control de enfermedades y sobre todo de malezas, la situación se complica. Y es por eso que nos dirigimos a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires para dialogar con Marcelo Carmona, un experto fitopatólogo quien a continuación nos da la receta para mantener el paquete tecnológico de cultivo de trigo lejos de las enfermedades. Con una nueva campaña de granos finos en ciernes, la toma de decisiones está dividida. Algunos sembrarán más trigo soñando un cambio después de diciembre. Otros recortarán superficie pensando en el trigo que tiene guardado y no puede vender. Entre tanto, el fitopatólogo Marcelo Carmona analiza las condiciones agronómicas y pone el foco en el análisis de la semilla. En general, cuando uno comienza a pensar en trigo y en cebada, debe comenzar primeramente en pensar en la semilla. La semilla es la base de todo. A partir de una buena semilla se obtiene un buen cultivo, pero también a partir de una semilla que esté infectada puede instalarse, a partir de ahí multiplicarse las enfermedades más importantes de trigo y cebada, que son actualmente las manchas foliares. Entonces, tenemos buen perfil de humedad, tenemos una calidad de semilla que, dependiendo de la región, desde el punto de vista sanitario, puede tener mucha carga de patógenos. Especialmente en cebada se ha visto partidas con mucha mancha borrosa, bipolar y soroquiniana, también tiene mancha en red y también, por supuesto, otros patógenos que acompañan esa semilla. Entonces, para contestar claramente tu pregunta, las condiciones están dadas para que se multiplique las enfermedades o se instalen en los lotes. Acá está la decisión del productor. Marcelo, ¿y para qué sirve y cómo se lleva adelante el análisis de semilla de trigo? Acá hay que derrumbar dos mitos. En primer lugar, pensar que el análisis clásico de semilla eventualmente pasa por el poder germinativo, por el vigor, la calidad, la pureza. Eso no incluye sanidad necesariamente, porque muchos patógenos que están presentes en la semilla no afectan el poder germinativo ni el vigor. Por ejemplo, el caso de mancha amarilla, el caso de mancha en red de la cebada. Estos patógenos no afectan el poder germinativo y por lo tanto no van a revelar los análisis clásicos, rutinarios de semilla, la presencia de estos patógenos. Entonces uno puede tener una semilla de muy buen poder germinativo, pero también altamente infectada. Este es el primer mito que hay que derrumbar. Si uno quiere saber qué patógeno tiene en la semilla y cuánto hay, debe hacer un análisis de sanidad de semilla y no solo de poder germinativo y vigor. De hecho, la sanidad debe estar incluida dentro de los que son los parámetros de calidad de semilla. Y el segundo mito que hay que derrumbar es que a veces al elegir un fungicida, porque se piensa que es barato o porque a veces se atraen las condiciones comerciales o a veces aparecen los colorantes atractivos a la vista, se cree que esta es la solución del problema. Si no se sabe cuáles son los patógenos que tienen la semilla y en qué porcentaje están infectando, difícilmente se logre la eficiencia de control con un fungicida clásico, normal o que comercialmente sea atractivo. Hay que investigar qué molécula es necesaria para afectar a qué patógenos han sido encontrados en las semillas. Ahora, ¿y cuáles son los patógenos que más impactan, no solo en el rinde, sino también en el desarrollo del cultivo? Hay patógenos que son importantes epidemiológicamente. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen su principal daño una vez que se instalan en el campo. Y estos son básicamente los más importantes y los más difíciles de controlar. Y estos son las manchas foliares, la mancha en red en cebada, la mancha borrosa en trigo y cebada, la mancha amarilla en trigo. Y también hay otros patógenos que están causando nuevas manchas, como es el caso de alternaria en trigo. Esos son los más difíciles de controlar. ¿Por qué? Porque en general la principal cantidad de fungicidas que se usan en semilla, a las dosis que se usan, muchas veces no controlan este grupo de patógenos. Entonces esos son los más importantes porque no revelan una caída del poder germinativo por lo general y por otro lado porque los fungicidas que más se usan no están siendo efectivos como deberían ser. Después hay otro grupo de patógenos que, si bien son conocidos por la gente, yo diría que son los más conocidos. Uno dice carbón y uno dice fusarium, que resuena en la cabeza de todo productor y asesor como patógenos en semilla. Hoy podemos decir que el carbón es una enfermedad prácticamente extinguida de los campos, o por lo menos que ha sido eliminada, que ha sido controlada perfectamente, y hoy tenemos una batería de productos viejos y nuevos que son eficientes prácticamente el 100%.
Carmona explica por qué el manejo de enfermedades puede potenciarse con una fertilización apropiada. En el manejo en general de enfermedades de cultivos extensivos comienzan a vislumbrarse alternativas que fueron poco exploradas. Una de ellas son, por ejemplo, la utilización de nutrición, la utilización de la fertilización. Siempre se pensó que la fertilización iba a ser un impacto necesario en mostrar el potencial de rendimiento de los genotipos por una satisfacción de las necesidades propias del cultivo. Y eso es correcto porque siempre se pensó que el aporte de nitrógeno, cuando hay déficit, el aporte de fósforo, etcétera, van a contribuir a que la planta trabaje y funcione mejor en su expresión de potencial de rendimiento. Pero hubo pocos trabajos, y los hay todavía pocos trabajos, en que cuál es el estudio de la interacción de estos macro y micronutrientes en la relación hospedante-patógeno. Y se ha demostrado claramente que el aporte, por ejemplo, de potasio, el aporte de manganeso, el aporte de silicio, de zinc, de boro, además de darle posibilidades a la planta de expresar su potencial de rendimiento, intervienen en la interacción planta-patógeno, incluyendo la posibilidad de disminuir la intensidad de ataque. Y esto es muy importante en patógenos como el caso de macrofomina, hongos de suelo, con los aportes de potasio. Hay una tesis que se realiza aquí de Natalia Tovar trabajando en potasio, trabajando en manganeso, con claros resultados contundentes de una disminución de la intensidad de ataque de hongos de suelo por esos aportes de fertilidad. Y por otro lado, otra puerta que se vislumbra fuerte son la de los activadores de las defensas de las plantas. Las plantas tienen defensas naturales, como todos los seres vivos. Estas defensas naturales pueden ser inducidas, pueden ser estimuladas, pueden ser por bacterias que se alojan en las raíces o pueden ser por productos químicos, por ejemplo, derivados de la caparazón de los crustáceos o los comúnmente decimos fosfitos también, que son otros productos, ácido fosforoso, que estimulan la defensa de las plantas. Está claramente demostrado que si son bien utilizados, aplicados en el momento correcto, y aprovechando y dándole las condiciones a la planta para que expresen esas defensas, los resultados son acompañantes, complementarios y aún mejores que aplicar un fungicida solo. Si tuviéramos que hacer foco, ¿cuál es la verdadera importancia que tiene el tratamiento de semillas? Los romanos no se equivocaron cuando buscaron la savia en la cebolla para empezar a ejercer el primer tratamiento de semilla. Luego vino productos que fueron muy agresivos para los patógenos, pero también para el ser humano y el ambiente, como fue el arsénico, el mercurio. Y luego finalmente comenzaron a aparecer las moléculas que marcaron una diferencia, que son los triazoles. Ahora, en la actualidad, además de los triazoles, tenemos mezcla de triazoles con benzimidazoles, con estrobirulinas y recientemente y en próxima aparición, conjunto con las carboxamidas. Por otro lado, también empiezan a aparecer alguna alternativa de control biológico. Lo que quiero decir que el tratamiento de semilla pasa a ser protagónico en las decisiones de manejo sanitario. Y hoy tenemos moléculas que son sistémicas, que son protectoras y que fundamentalmente en sus mezclas, en la composición, en sus mezclas, otorgan mayor periodo de protección, mayor espectro de control, es decir, empiezan a cubrir más hongos a ser controlados y comienzan a tener, por las formulaciones nuevas que han avanzado tecnológicamente, una mejor movilidad dentro de la plántula o inclusive en las raicillas, que es donde el primer lugar donde comienza la absorción de estas moléculas. Por lo tanto, tenemos un camino todavía muy importante en tratamiento de semilla. Se usa poca cantidad de fungicida en comparación con las aplicaciones foliares y eso entonces es un respeto al ambiente y una necesidad y un requerimiento social de empezar a pensar en la semilla como la posibilidad de incorporar ahí medidas de manejo previas. El productor tiene que entender una cosa, es una de las pocas y no sé si no es la única herramienta que tiene hoy el productor en cultivos extensivos para llegar a tener un control del 100% de un patógeno. El patógeno lo tiene en sus manos, el patógeno está dormido en la semilla. Y curarlo o sacar o eliminar su infección, en definitiva, o eliminarlo, es fácil en una situación de quietud del patógeno, en una situación de vulnerabilidad del patógeno y en un manejo de semilla que es posible hacer. En una campaña en la que los productores buscan achicar sus números, será difícil mantener un paquete tecnológico ideal. Consciente de este panorama austero, Carmona esboza algunas recomendaciones. En las decisiones económicas de este año, que es un año muy especial, con perturbaciones, con incertidumbres y algunos hasta con quebrantos, es necesario repensar la agricultura. Repensarla significa que empezar a pensar, en definitiva, cómo ajustarse a un problema económico sin perder la posibilidad de ser eficientes técnicamente.
Una de las cosas más importantes que el productor, a pesar del problema económico, no debe descuidar, no debe dejar de lado, es el monitoreo de las enfermedades y el momento justo y preciso de utilización de fungicidas. Se sabe que a partir de encañazón en trigo y a partir de macollaje en cebada se debe recorrer el cultivo porque los daños que se van a producir a medida que se retrasa ese monitoreo van a ser significativos y por lo tanto el quebranto económico que ya viene por otras situaciones se va a aumentar por haber no ido a monitorear o haber ido tarde a monitorear. El segundo punto es qué moléculas usar. Está claro, también demostrado que en cebada el aporte de las carboxamidas dentro de una formulación son un paso adicional, irreversible y que se ha venido para quedar en cebada. Yo no podría dejar de lado la utilización de los fungicidas que tengan carboxamida en cebada, por lo menos ese como punto mínimo. El tercer punto es que cuando aparezca la roya en trigo, no sigan pensando en bajar dosis o en los triazoles usados individualmente, porque pierden más si se lo compara con un poco más de inversión al utilizar una mezcla de estrubina con triazol. Pero no puedo resignar el monitoreo, la utilización de carboxamidas en cebada, especialmente por el impacto que ha tenido adicional en todos los tratamientos de todos los ensayos en comparación con las estrubinas con triazol. En cebada se ve muy bien y en trigo evitaría usar triazoles, en roya especialmente.